Úselo y tírelo, de Eduardo Galeano. Capítulo primero. 5 frases que hacen crecer la nariz de Pinocho. Parte 4. Entre el capital y el trabajo, la ecología es neutral. Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero. El bueno de Al siempre enviaba flores a los velorios de sus víctimas. Las empresas gigantes de la industria química, la industria petrolera y la industria automovilística han pagado buena parte de los gastos de la ECO 92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las empresas transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta de veneno. Como señaló en aquellos días el comentarista André Carothers, en el programa de acción finalmente aprobado, la principal referencia a las compañías transnacionales entra dentro de la categoría de grupos cuyo papel en los procesos decisorios internacionales debe reforzarse, de manera que los gigantes de la industria figuran junto a los niños, las mujeres y los grupos indígenas. En el gran baile de máscaras del fin del milenio, hasta la industria química se viste de verde. La angustia ecológica perturba el sueño de los mayores laboratorios del mundo, que para ayudar a la naturaleza están inventando nuevos cultivos biotecnológicos. Pero estos desvelos científicos de los grandes laboratorios no se proponen encontrar plantas más resistentes, que pueden enfrentar las plagas sin ayuda química, sino que buscan nuevas plantas capaces de resistir los plaguicidas y herbicidas que esos mismos laboratorios producen. De las 10 empresas productoras de semillas más grandes del mundo, 6 fabrican pesticidas. Sandoz, Silva-Heiji, Kebalk, Pfizer, Up Johnson, Shell, ICI. La industria química no tiene tendencias masoquistas. En cambio, las tendencias homicidas y mundicidas de los grandes laboratorios no solo se manifiestan en los países del sur del mundo, a donde envían, bautizados con otros nombres, los productos que el norte prohíbe, sino también en sus países de origen. En su edición del 21 de marzo de 1994, la revista Newsweek informó que en el último medio siglo el esperma masculino se ha reducido a la mitad en los Estados Unidos, al mismo tiempo que se ha multiplicado espectacularmente el cáncer de mama y el de testículo. Según las fuentes científicas consultadas por la revista, los datos disponibles indican que la intoxicación química de la tierra y el agua tiene la responsabilidad principal en estos desastres, y esa intoxicación proviene en gran medida de ciertos abonos y pesticidas industriales. Lo que es bueno para las grandes empresas es bueno para la humanidad. La reconquista de este mundo usurpado, la recuperación del planeta o lo que nos quede de él, implica la denuncia de la impunidad del dinero y la negación de la mentirosa identidad entre libertad del dinero y la libertad humana. La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia del mundo, de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos, sino privilegios de los pocos que pueden pagarlos. Han sido pobres todos los muchos muertos del cólera en América Latina, ahora que volvió aquella peste de los tiempos viejos. Las aguas y los alimentos contaminados por los desechos industriales y los venenos químicos han matado gente como moscas. ¿Será que Dios cree, como los sacerdotes del mercado, que la pobreza es el castigo de que la ineficiencia merece? Toda esa gente que había cometido el delito de ser pobre fue sacrificada por el cólera o por un sistema que pudre lo que toca
y que en plena euforia de la libertad del mercado desmantela los controles estatales y desampara la salud pública. Chico Mendes, obrero del caucho, cayó asesinado a fines de 1988 en la Amazonia brasileña por creer lo que creía, que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico creía que la floresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil. Sin reforma agraria, los campesinos expulsados por el latifundio seguirán siendo puntas de lanza de la expansión del propio latifundio selva adentro, un ejército de colonos muertos de hambre que arrasan bosques y exterminan indios por cuenta del puñado de empresarios que acaparan la tierra conquistada y por conquistar. 5 años después del crimen de Chico Mendes, los obispos brasileños denunciaron que más de 100 trabajadores rurales mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra y calcularon que 4 millones de campesinos sin trabajo se encaminaban a las ciudades desde las plantaciones del interior. Adaptando las cifras a cada país, esa declaración de los obispos retrata a toda América Latina. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de los exiliados del campo, son una catástrofe ecológica, una catástrofe que no se puede entender ni cambiar dentro de los límites de una ecología sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político. Nuestros hormigueros urbanos seguirán siendo infiernos de la ecología, aunque se pongan en práctica los proyectos surrealistas que deliran ante las consecuencias por impotencia ante las causas. En Santiago de Chile proponen volar un cerro con dinamita para que los vientos puedan limpiar el aire. En Ciudad de México se proyectan ventiladores del tamaño de rascacielos.